Muy bien, doctores y doctoras. Hoy es lunes 29 de septiembre de 2025 y este es nuestro segundo y último encuentro de la asignatura propedéutico exegético. En el día de hoy voy a comenzar con una reflexión muy puntual y adecuada en cuanto al tiempo, el momento y el contenido. Está mirando en pantalla el título Tolerancia exegética. El tema de la tolerancia exegética me gusta en estos cónclaves, estos escenarios, abordarlo, porque a estos escenarios vienen personas de diferentes confesiones de fe que están dentro del cristianismo. Y en ese sentido, pues aquí tenemos los de extrema derecha, los de extrema izquierda, los del centro, y todos ellos con el interés de persuadir de alguna manera, vender sus ideas, sus planteamientos, su enfoque, su cosmovisión propio, ¿verdad? Y natural. Pero esa cosmovisión eh, suele tener ciertos niveles de resistencia y en algunos casos pues genera un cierto antagonismo que ya para personas como ustedes a este nivel deben superarse. Deben superarse porque la realidad está ahí. Todos ustedes están en un programa como este, pero en realidad ya ustedes tienen lo que se llama criterio formado, mediatizado por la doctrina, las enseñanzas, el adoctrinamiento, como dicen algunos quizás, que, que cada uno de ustedes recibió. Y eso hace necesario, pues, de alguna manera, que entendamos esa realidad. Personalmente, soy de lo que cree que independientemente de lo bien fundamentado que nosotros creamos que estemos sobre un tema X, eh, soy de lo que cree que debe haber en la mente y el corazón de cada uno de nosotros cierto nivel de apertura que pueda generar, eh, pueda manifestarse con cierta tolerancia. Y esto es fundamental, y dado que cuando nosotros revisamos la historia del cristianismo, eh, precisamente han sido las intolerancias interpretativas las que de una o de otra forma, pues, han dividido el cuerpo de Cristo. Nosotros pudiéramos, por ejemplo, no estar de acuerdo con muchos de los estilos, formas de nuestros hermanos católicos, por ejemplo, pero por lo menos ellos tienen una línea bien trazada desde Roma, por así decirlo, y esa línea le permite tener, de manera arbitraria, claro, y muchísimas cosas más que podamos decir, todo eso está bien, estamos conscientes de eso, pero ellos de una u otra forma tienen la una línea y no tienen tantas divisiones entre ellos. Pero los católicos usted puede ver variantes en lo que son los grupos que ellos tienen, los jesuitas, que los marianitas, los otros, aquello y lo otro, que convergen en todo lo demás, y una que otra, ¿verdad? De las iglesias católicas que ya no responden directamente a Roma, pero son muy pocas las divisiones. Cuando nosotros nos vamos al otro lado, que es el protestantismo, entonces nos damos cuenta que en efecto eh, nosotros estamos divididos más o menos en unas 700 o 1000 fracciones, para decir un número así
sin haberlo revisado. Porque, bueno, por la intolerancia interpretativa. Y para la intolerancia interpretativa, que provoca divisiones, enemistades religiosas y todo lo demás, nosotros creemos en que debe existir tolerancia exegética. Y cuando nosotros hablamos de tolerancia exegética, estamos hablando de que de una expresión, un término, para hacer alusión a una actitud que desde mi punto de vista es adecuada, la más adecuada, dentro de lo que es el trabajo de la interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque si esa actitud de tolerancia no está, es un problema. Cuando la gente escucha la palabra tolerancia, a veces piensa o cree que tolerar es asimilar lo que el otro dice y aceptarlo como lo plantea. Y eso no es tolerancia. Eso es adhesión, adherirse. Tolerancia es entender que de una u otra manera yo puedo de un mismo pasaje, un mismo tema, tener una idea, porque yo tengo una cosmovisión, yo tengo un nivel de formación, porque yo tengo una forma de ver, porque yo fui de alguna manera marcado por un pensamiento X, y por ello, pues yo tengo una interpretación, pero que ese mismo pasaje y tema, de alguna forma, otro de la fe lo ve de forma distinta. Y aquí entonces comienza otro problema que es común verlo en los radicalistas, a los que son radicales. Y es que los que son radicales piensan que para aceptar lo que el otro plantea o para unirse al otro, el otro tiene que aceptar lo que usted plantea. Y eso fue algo que Jesús corrigió a sus discípulos temprano en lo que fue la evangelización, la proclamación del rey. En una ocasión Jesús mandó a los discípulos y al enviar a los discípulos, de alguna manera, pues ellos vieron que otros estaban haciendo lo mismo, pero no eran del grupo que Jesús había autorizado. Y entonces fueron donde el maestro y dijeron, mira, nos encontramos algunos que no eran del grupo de nosotros y estaban haciendo lo mismo. Y Jesús le dijo, pero no se lo impidan, porque el que no es contra mí, conmigo es. Y esa parte todavía los creyentes, los cristianos no la entendemos en su justa dimensión y por eso se presenta tanto ese tema de la intolerancia. Entonces, en términos, vamos a decir, conceptuales, fundamentales, decimos entonces que la tolerancia exegética es la disposición libre y sin presión de reconocer que, por ejemplo, un texto bíblico puede admitir varias interpretaciones legítimas. Y aquí comenzamos entonces a tropezar con las tradicionales o clásicas reglas de interpretación que nos dicen que un pasaje de la Biblia tiene una y solo una interpretación. Entonces, eso es un problema, pues tropieza con eso. Bueno, tiene que tropezar con eso porque definitivamente no es verdad. No es verdad que un pasaje bíblico tiene una sola interpretación que pudiéramos llamar legítima o válida. Y como no existe, porque eso el mismo texto lo dice, que la revelación no es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando que la interpretación no es cuestión privada? Bueno, que yo no puedo atribuirme el derecho de tener la interpretación perfecta de un pasaje de la Biblia. Y si yo no puedo, porque no debo y porque la realidad me lo impone,
creer que un pasaje de la Biblia tiene una sola interpretación y que esa sola la tengo yo, entonces eso será un obstáculo en sentido general. Entonces, siempre que estén sustentadas las interpretaciones, las ideas, lo que nosotros planteamos, por un análisis serio del contexto histórico, literario y teológico, de una u otra manera tenemos que recordar aquella palabra de Pablo cuando dijo, si hay virtud alguna, si algo digno de buen nombre, en esto pensar. Hay que meditar profundamente porque cuando viene a ver, usted sabe la cantidad de errores que la iglesia cristiana ha tenido eh, que reconocer en términos interpretativos en la historia de la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque no existe una interpretación perfecta. No la existe. Humanamente hablando, no existe. Entonces, eso no significa que por el hecho de que hay varias interpretaciones posibles de la Biblia, eso no quiere decir que eso significa que hay un relativismo. Aceptar cualquier lectura sin criterio, sino reconocer que en ciertos pasajes de la Biblia, porque no en todo, hay pasajes que son claros, no tienen mucho, pero hay pasajes que son bien difíciles, que en ciertos pasajes de la Biblia el lenguaje admite, por ejemplo, más de un matiz, más de un enfoque. Y ya al permitir o admitir ese contenido bíblico, admitir diferentes matices, entonces ya de alguna manera los enfoques son distintos. Y déjeme decirle, la muestra más fehaciente de eso de los matices y de los diferentes enfoques de los temas y demás, la muestra más fehaciente son los evangelios. Son los evangelios. Porque todavía nosotros en los estudios teológicos y bíblicos hablamos de los evangelios sinópticos porque tienen cierta relación. La realidad es que cada evangelista de los cuatro evangelios, oiga bien, de los cuatro evangelios canónicos, porque el estudio de la historia de la iglesia y lo de los escritos sagrados indican que existieron 51 evangelios, no cuatro, 51. De hecho, de hecho, no hace pocos años me tropecé yo con la respuesta de una de las inquietudes que yo siempre tenía, que de dónde santo Dios tomó Pedro para hablar que Jesucristo fue abajo, descendió y que con él subieron unos cuantos y todo lo demás. ¿De dónde Pedro saca eso del Evangelio de Judas? ¿Alguno de ustedes se ha leído el Evangelio de Judas? Mire, yo les recomiendo a ustedes, léanse el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás. El Evangelio, hay varios evangelios que son clave para entender, porque los discípulos utilizaron las fuentes que tenían en su momento, es decir, ellos tomaron los libros, los rollos que tenían para ellos ayudarse a entender mucho. ¿De dónde Pedro sacó? Y cómo de alguna manera eso que sacó Pedro y lo dejó escrito ahí eh, afecta nuestro entendimiento del tema de la salvación, por ejemplo. ¿De dónde sacó eso? No hace mucho me tropecé yo con eso. Entonces, los evangelios son una muestra ¿de qué? De que una narrativa bíblica puede tener varios matices. Entonces, la tolerancia exegética para personas como ustedes, ya al nivel de ustedes, es casi obligatoria, porque si no, mire lo que va a pasar con usted. Yo le voy a decir, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero yo le voy a decir lo que le va a pasar.
Lo que le va a pasar a usted es sencillamente que a usted solamente se le van a abrir puertas dentro del cónclave suyo. Usted no va a poder ir a otros cónclaves que tienen un pensamiento diferente. Primero porque no lo van a dejar entrar y mucho menos lo van a invitar. Porque desde que sepan que usted es un radical, que usted es un intolerante exegético, usted no va a entrar a cierto escenario. Usted dirá, no, a mí no me importa eso. Yo en los escenarios que me muevo me siento bien y yo con estar ahí, bien. Bueno, yo siempre he hablado de esos temas y yo he dicho, bueno, cada cual que estudia teología tiene el derecho de decir hasta dónde llega. Usted tiene el derecho de decir, no, yo voy a ser un teólogo de mi concilio. Pero eso de ser teólogo de un concilio suena muy bien, muy patriótico, muy confesional, muy denominacional, y eso está perfecto. Pero eso es una limitante. Eso es una limitante para ciertos escenarios, especialmente escenarios académicos, por ejemplo. Porque en los escenarios académicos, por ejemplo, como este, y por eso hablamos del tema de la tolerancia exegética, eh, usted tiene que venir preparado porque cualquiera de sus compañeros que no es de su concilio o denominación, pero es cristiano, está dentro de la cristiandad, puede saltarse con un tema o con un planteamiento que usted sencillamente no lo comparte. Ahora, por el hecho de que usted no lo comparte, no lo comparta, que es un derecho que usted tiene, no debe usted inhibirse del espacio. O sea, no debe usted rehuir de estar en un espacio así, abierto, donde hay diferentes corrientes de pensamiento. ¿Por qué? Porque si de algo tenemos que estar todos de acuerdo, porque tenemos que hacerlo, es en que podemos estar en desacuerdo. Eso es una regla fundamental en escenarios académicos. Tenemos que estar de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo. Y porque estemos en desacuerdo, eso no quiere decir que no seamos hermanos en Cristo, que no nos podamos tratar, que no podamos estar en un cónclave con este, discutiendo y analizando, porque eso es parte de qué? De la tolerancia, del nivel de madurez que personas que ya han pasado diferentes niveles de estudio en diferentes áreas, pues van alcanzando y que hoy por hoy pues vienen a un programa como este porque necesitan interactuar con herramientas de otro nivel, de otro accionar, y lo que es de otro nivel, de una o de otra manera, está claro, pues tiene otro enfoque, que no es el clásico o el tradicional o el enfoque quizá confesional o denominacional. Para los que han estado entrando, yo estoy hablando sobre la tolerancia exegética, estoy en una pequeña reflexión que estoy casi acabando, antes de entrar a las sustentaciones de los informes de investigación. Entonces está el tema de que el lenguaje bíblico admite, hay pasajes de la Biblia que admiten más de un matiz, más de un enfoque. Y segundo, que el contexto cultural puede ofrecer diversas lecturas. Y ya sabemos sobre la cultura hebrea y la realidad del hebreo y de nosotros que estamos de este lado. Pero también el tema de las tradiciones cristianas que han dado distintas aplicaciones a lo largo de la historia. O sea, son cosas que influyen determinantemente y hay que verlo desde ese punto de vista también. Entonces, hay tres elementos esenciales, importantes, que hay que entender sobre el tema de la tolerancia exegética. Y el primero es el respeto por la diversidad de enfoque. Usted puede agarrar un tema y enfocarlo desde el punto de vista netamente bíblico. Eso es un enfoque válido. Pero se puede hacer un enfoque teológico. Pero se puede hacer un enfoque desde una perspectiva eclesial de la iglesia o denominacional. O usted puede hacer hasta un enfoque social, económico, psicológico, filosófico, y no deja de tener validez. Lo único que cuando usted toma un solo enfoque, pues es un enfoque limitado, aunque sea bíblico solamente, es limitado. Porque no es verdad que con Biblia solo se resuelven los enigmas de la doctrina cristiana ni los propósitos de Dios.
Entonces, respeto por la diversidad de enfoque. Eso es aceptar que otros intérpretes de distintas denominaciones y corrientes pueden llegar a conclusiones diferentes sin abandonar la fidelidad bíblica. El hecho de que tenga una conclusión distinta no quiere decir que no es fiel a la parte bíblica, no. Es que es un enfoque distinto. La tolerancia requiere respeto por esa diversidad de enfoque. Porque por lo regular, cuando una persona enfoca las cosas de una forma distinta a lo que la denominación, confesión o lo que sea lo dicta, pues a veces lo tildan de hereje o de contrario, o de que no, no. Yo pertenezco a una organización muy conservadora y yo le he dicho a mis líderes, eh, yo respeto las normas y el que tenga una institución tiene que respetar las normas, pero yo tengo una formación académica y hay temas que si yo voy a estar en un púlpito, por ejemplo, de mi organización, yo no le doy un enfoque académico, porque lo más probable es que el enfoque académico no coincida con el enfoque dogmático, confesional. Entonces yo me voy a buscar un problema ahí. Y por cuestión de ética, prudencia y demás, yo evito esa acción y, naturalmente, aplico la tolerancia. Lo segundo es, con el tema de la tolerancia ética, es los criterios, el criterio hermenéutico compartido. La tolerancia no elimina la crítica. Todo el que plantea algo, oiga bien, tiene que saber que alguien lo va a criticar. Y usted tiene que tener la capacidad, la madurez para recibir esa crítica. No crea usted que porque usted se asaltó con algo que usted creyó que está acabando, que descubrió América, un ejemplo, todo el mundo le va a aplaudir, ¿no? La tolerancia no elimina la crítica. Si te dijo lo que sea, yo lo tolero, sí, pero yo lo critico. Hay cosas que en mi organización yo no estoy de acuerdo. Para mí tan totalmente, hay que actualizarla en muchos aspectos. Y cuando tengo la oportunidad, ¿verdad? Sin irrespetar la autoridad ni nada, lo planteo y lo digo para que, bueno, porque yo creo lo que creo, por lo que creo y tengo mis fundamentos. Entonces se evalúa si la interpretación es fiel al texto, al género literario y al mensaje global de la escritura. ¿Y por qué es importante el tema del mensaje global de la escritura? Bueno, porque el mensaje global de la escritura tiene que prevalecer frente a posiciones que tratan de extraer, como decimos en el lenguaje común, sacar textos fuera de su contexto para validar cosas, ideas o planteamientos. Naturalmente que si eso se plantea frente a personas que tienen un dominio pleno de las escrituras, rápidamente van a responderle. Porque eso fue lo que dijo, eso fue lo que hizo Jesús con Satanás cuando lo estaba tentando. Satanás le habló por la palabra. ¿Y qué hizo Jesús? Le habló por la misma palabra. Porque si bien es cierto, la palabra dice una cosa, pero también dice la otra. Y ese equilibrio genera lo que se llama, ¿verdad? El mensaje global de la escritura. Por eso ningún planteamiento que tropiece con el mensaje global de la escritura tiene la validez que necesita. Y el tercer punto es la unidad en lo esencial. Y aquí, todo lo que estamos aquí presentes, y si hubiesen de otras iglesias, confesiones, tenemos que estar de acuerdo en lo siguiente. Miren, el tema de la salvación en cuanto a lo que el ser humano debe hacer para ser salvo está claramente explicado en la Biblia. Que usted y yo entendamos que tal tema, pasaje, situación, historia fue, no fue, y eso fue de esta forma, ya eso es secundario. El mensaje central, que es el tema de la salvación, está bien claro en la palabra. Y en ese elemento esencial tenemos que estar claros. Nosotros como organización, cada uno el que está aquí tiene unas normas.
tienen unas reglas. Pero nosotros estamos claros que esas normas, la mayoría de esas normas, no salvan ni condenan. Solo identifican la naturaleza de un grupo dentro de la fe cristiana. Entonces, en eso estamos claros, esencialmente. Entonces, esto de lo esencial, fomenta el diálogo fraterno en torno a las escrituras, aun cuando existan diferencias en temas secundarios o de aplicación, de cómo lo aplican, porque algunos toman el texto y quieren hacer, por ejemplo, una aplicación legalista o literalista de lo que plantea el texto sagrado. Y eso pues también es otro tema que hay que evaluarlo en sentido general. Entonces, finalmente, aquí tenemos dos griegos fundamentales que trae consigo lo que es la tolerancia, tiene su riesgo, claro. Lo primero es que si se lleva al extremo puede degenerar en relativismo. Eso es relativo. Un tema como el pecado, eso es un problema serio, donde todo vale y diluye la autoridad bíblica. Eso es un peligro, porque eso es un extremo. Pero entonces está el otro extremo, que es si la falta de tolerancia, se corre el riesgo de dogmatismo rígido, donde solo se acepta una lectura como la única posible, una interpretación, no, la interpretación es y punto, aún en pasajes abiertos a interpretación. Esos son los dos extremos. Finalmente, entonces decimos, con esto cerramos, que la tolerancia exegética es una actitud de apertura, por un lado, y de respeto, por el otro, en cuanto a lo que tiene que ver con la interpretación bíblica, que acepta diferentes lecturas serias y fundamentadas, sin perder de vista la fidelidad al texto y a la unidad de la fe. He dicho y reitero en muchos escenarios, yo puedo haber creído algo 20 años. Si alguien viene y me demuestra lo contrario, hasta ahí creí. Tan sencillo como eso. Y aprendí que la verdad es la verdad, téngala quien la tenga. Que el diablo y el enemigo utiliza verdades para amañarla, torcerla, todo eso es verdad. Estoy muy de acuerdo. Que hay que tener mucho cuidado con aquello, todo eso es verdad. Pero a este nivel de doctorado que ustedes están, se espera de ustedes que ustedes tengan la suficiente madurez para que de una o de otra forma actúen con el nivel de tolerancia que se requiere, especialmente en contextos o lugares, grupos, confesiones y demás que no son la suya. Porque la que es nuestra, nosotros de alguna manera no sabemos manejar y lo hacemos perfectamente. Pero cuando subamos a otros escenarios que de entrada ya sabemos que de una u otra forma, pues ellos no piensan igual, lo mejor sería, lo mejor sería que usted no tropiece con temas que generen conflicto y lo enfoque desde una perspectiva más general y como me ha pasado a mí, que me llevan a algunos lugares. Yo estuve el sábado dando una conferencia y entonces entramos en un tema de la administración de los recursos hermanos de la iglesia y dentro de eso entramos al tema de la disciplina y yo tengo unas ideas muy distintas a las clásicas sobre el tema de la disciplina. Y yo le dije, bueno, lo que se estima es que se haga esto y esto y esto. Sí, pero queremos saber qué usted opina. Bueno, si ustedes quieren saber qué yo opino esto, así, 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 así. Si me la pidieran la opinión mía personal, se la doy. Entonces, le pongo ese ejemplo como para que ustedes entiendan que al final de cuentas usted decide. Usted quiere ser un teólogo solo de su organización, eso es válido. Usted quiere ser un teólogo que le escuchen en otro escenario, tiene que ser tolerante.
tiene que aplicar la tolerancia exegética. ¿Alguien quiere comentar sobre lo que yo he comentado? ¿Qué le pareció el comentario? Para entonces comenzar con lo que esté más apurado. Esto es abierto. Julie Encarnación, yo veo su mano desde ahorita. Escúcheme que estaba en una. Diga usted. Vi su mano, Julie. Sí, buenas noches, Dios les bendiga Sí. a todos. Sí, que precisamente muy de acuerdo con su comentario y con esta exposición inicial que usted ha hecho. Precisamente el libro que me correspondió analizar habla sobre este punto y fue uno de los puntos que más llamó mi atención porque el escritor dice que de nada sirve estudiar lo que ya conocemos, que precisamente uno se enriquece cuando obtiene conocimientos diferentes y ese conocimiento diferente puede ser inclusive contrario, pero es parte de lo que nos enriquece. Entonces, si no tenemos, como usted dice, esa flexibilidad, por llamarlo de alguna manera, mental, de analizar, no solo escuchar, porque a veces uno puede caer en el hecho de, bueno, te escucho porque no soy sordo, pero no porque me interesa, sino que tengamos la capacidad de escuchar y analizar una opinión contraria o diferente a la que nosotros ya teníamos. Realmente para poder crecer en este campo necesitamos esa tolerancia como usted acaba de exponer. Muy bien. ¿Qué dice la doctora Hilda María Peralta? Sí, profesor, ahí entraría lo de decir aprender para desaprender, porque a veces estamos tan llenos de conocimiento que nos hacen una corrección y no queremos aceptarla. Escuchamos y escuchamos, como usted decía, y entramos en lo que es eso. Yo estoy en tolerancia, pero no acepto lo que me están diciendo o me están corrigiendo. Entonces sería aprender para desaprender. Desaprender ciertas cosas que me afectan para aprender otras cosas que me van a ayudar. Bueno, el concepto yo lo he escuchado mucho, se vendió mucho por muchos años en el ámbito de educación, pero la realidad es que nadie desaprende. Esa es la realidad. Lo que usted aprendió, lo aprendió. Lo que usted vio, nadie se lo... Es una imagen que usted la tiene ahí. Lo que sí existe es la modificación del pensamiento, de las ideas, la actualización de los conceptos. Y sobre ese nivel de trabajo, de actualización, es necesario trabajar duro, porque no es fácil. Después que usted creyó algo por 20 años, 30 años y de repente descubre que no, que fue una exageración, por ejemplo, a verlo de esa manera es duro. Y hay gente que hasta ya está por vergüenza, le da hasta vergüenza por tener que admitir ciertas cosas. De manera que por ahí anda el asunto. Sí. Bueno, el doctor Darwin Jael Cepeda, ¿qué usted quiere comentar? Vamos a ver. Abundante paz y gracias a todos. Muy buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Perfectamente, hermano. Mire, maestro, lo que usted dice está cargado de sabiduría. Y yo sé que aquí, ¿verdad? Hay pastores, líderes. Y más si hay pastores, deben tomar eso con mucha humildad y sabiduría en el sentido de que ya no estamos, el creyente ya no vive en una burbuja teológica. ¿A qué yo le llamo burbuja teológica? O sea, el creyente que usted tiene en su iglesia ya no está en una burbuja, porque está siendo bombardeado por todos lados. Ya el acceso a la información. Y si usted, hay un error que se comete mucho en las congregaciones, en todos los niveles casi, pero no lo voy a decir en todas. Y es que le dan a la persona, si le dan teología dogmática. O sea, esto es lo que yo creo y ellos le enseñan. O sea, la enseñanza le traen principios a la gente, pero no le dicen de dónde vino esos principios. ¿Por qué el creyente cree en la Trinidad? ¿Qué concilios se reunieron? Entonces, el creyente que está en esa burbuja, que el pastor lo mantuvo ahí o el líder,
cuando sale a YouTube, a TikTok, a Facebook, que es bombardeado. Yo sé que muchos de ustedes vieron que un joven agarró la Biblia Reina Valera y la quemó. Y él leyó un libro, yo sé que el libro se llama Jesús no dijo eso, de crítica textual, y empezó a hablar barbaridades de la Biblia, por desconocimiento, porque él está teniendo conocimiento. Sin embargo, yo sé que muchos creyentes de muchas iglesias que están en una burbuja teológica, vieron eso y tal vez su fe tambaleó, porque nunca escucharon ciertos argumentos que ese joven habló y que se hablan en las redes sociales, que los pastores y los líderes no le hablan a sus creyentes. Entonces, tenemos que, creo que cambiar, ¿verdad? La manera muchas veces en la cual le transmitimos a los creyentes eclesiásticos en las iglesias las enseñanzas, porque le enseñamos esto es lo que creemos y esto es así. Sí, pero fíjate, Darwin, que con el tiempo yo he aprendido que esa situación se da porque hay algo, hay una declaración muy fuerte que dice que nadie da lo que no tiene. En realidad, lo que nos formaron a nosotros nos dieron lo que tenían. Incluso lo hicieron con mucho amor. Tenemos que darle gracias a Dios por ello. Y eso que usted plantea es por eso. Ellos no pueden dar. Mire, nosotros tenemos, yo pertenezco a una organización que yo quisiera que algunos de los líderes nuestros tuviesen el entendimiento de algunos temas que por gracia y misericordia de Dios nosotros hemos alcanzado, pero la realidad es que no lo tienen. Al no tenerlo, no le dan el valor que nosotros le pudiéramos dar, porque tenemos ya otra conciencia sobre el particular y esa es la realidad. Nadie da lo que no tiene. Es triste, pero eso es así. Pero gracias a Dios por lo que nos dieron. Y lo que estamos aquí, lo que tenemos es la meta, debemos tener la meta, es de superar la generación anterior en ese tema, en esos temas. Doctor, tenemos en el día de hoy una nueva participante que no pudo entrar en a la clase anterior, la doctora Lilian Sierra Martínez. Vamos a ver que ella se presente y que dé su opinión. Dios le bendiga mucho a cada uno. Para mí es más que un placer estar en este doctorado, esperando que Dios nos dé la sabiduría y asumir todos los temas que se van a tratar. Pertenezco a la iglesia La Hermosa Fuente de Amor. Soy líder, soy vicepresidenta de la Dama, miembro de un ministerio Restaurando Vida, vicepresidenta del ministerio Intercesora con Visión, Mujeres Intercesora con Visión de Águila. Soy maestra, 28 años en la labor. Tengo maestría en torno a lo que soy, maestra en el área de ciencias naturales, mención química, tengo especialidad en química, también tengo estudio teológico. Bueno, y con relación al tema que se está tratando, tolerancia exegética, o sea, tolerancia a la interpretación bíblica, estamos viviendo en una diversidad de interpretaciones y rodeado de personas con sus diferentes contextualizaciones en torno a su creencia. Yo creo que, como decía el doctor, al inicial, ser tolerante, lo dice el tema, tolerante. La Biblia dice oírlo todo y retener lo bueno. No hay que entrar en conflicto, ni creernos que estamos por encima, sino escuchar y analizar. Yo tengo de costumbre que cuando va un predicador invitado que cita la palabra y se va a un libro, yo mientras él está predicando, yo voy analizando el texto, porque tenemos que entender que en este tiempo estamos en otro contexto, en otro tiempo había otro contexto, y hay un crecimiento espiritual, y sabemos y tenemos que entender que van a haber crítica constructiva, porque como decía el doctor Josselman, nosotros somos nuevos, las personas que nos formaron no tenían estos conocimientos teológicos. Las nuevas generaciones es que hemos ido asumiendo la teología, cuestionado por muchos porque nunca están de acuerdo,
Y no es que sabemos más, sino que queremos aprender más sobre Dios, pero ser tolerante, porque todos nosotros tenemos amistad y familia que pertenecen a diferentes religiones y tienen su creencia. Entonces, que las críticas sean constructivas y que si nosotros, con los conocimientos adquiridos en el doctorado y la lectura de la palabra, claro está, y los libros que analizamos, que son bien interesantes, entendemos que no es así es ser crítico, pero con construcción, de una manera que el mensaje llegue, porque la diversidad de interpretaciones que hay, ninguno de nosotros, por más preparaciones que tengamos, vamos a llegar a un acuerdo. El libro que me tocó a mí leer es Interpretaciones y me gustó mucho porque verdaderamente que solamente el Espíritu Santo de Dios es que nos va a llevar a interpretar cosas que el hombre, si no tiene a Dios en su corazón, por más que quiera llegar, los conocimientos van a ser erróneos, no va a salir de ahí. Porque si un ejemplo nos vamos a otra cultura, llevándolo al contexto, murieron 2 personas en mi sector, llevándolo a forma de ejemplo. Uno era católico con el respeto de todo, de lo que practican su santería y todo, pero otra era cristiana. Es la persona, a la cristiana le hicieron sus actividades como cristiana, pero a él le hicieron sus actividades como católicos santeros que son. Son personas y tienen su ideología, tienen su diversidad de creencias. Me preguntaban y nos preguntaban a los cristianos, ¿y ustedes van a ir? Yo decía, claro, ¿por qué no? Porque el hecho de que estemos en un lugar así, eso no nos quita de los conocimientos que ya tenemos. Entonces vamos a ir donde la que es cristiana, porque es cristiana y tiene conocimiento tales como nosotros, lo que nos fundamentaron nuestros líderes. Entonces nos vamos a ir donde el otro prójimo que murió porque practican santería. Ya los conocimientos que nosotros tenemos no nos lo va a variar nadie porque están. Es cuanto, muchas gracias. Muy bien, creo que estamos enteramente edificados.